Cuando quiera. Listo. Ok. Entonces, vamos a hablar de hipertensión crónica en el embarazo. Un poco, iniciar en cuanto a generalidades. De los datos de la OMS, en el 2015, dice que 1 de cada 5 mujeres va a tener hipertensión crónica, ¿verdad? Es interesante ver que por lo general en mujeres premenopáusicas va a ser muy raro tener una mujer hipertensa. Ya sabemos que por el efecto de los estrógenos, vasodilatador, se libera óxido nítrico, etcétera. Todo ese factor cardioprotector va a hacer que sea muy raro encontrar en mujeres premenopáusicas hipertensión. Por lo mismo, es que la hipertensión crónica en el embarazo no es tan frecuente, ¿verdad? Que dice que se habla de una frecuencia estimada de 1 a un 5%, porque por lo general las mujeres embarazadas, en buena teoría, serían mujeres jóvenes que no deberían ser hipertensas, o por lo menos por hipertensión esencial. Más que todo se hablaría de, o hipertensión primaria, perdón, más que todo se hablaría de casos de hipertensión secundaria. Pero bueno, sí se da, y principalmente ahora se ha ido aumentando por el hecho de que tal vez ahora las mujeres están teniendo partos a edades más avanzadas y el incremento en obesidad ha prácticamente duplicado estos valores y se espera que en los años posteriores se empiecen a duplicar la cantidad de casos de hipertensión crónica en el embarazo. Más ahora por una cosa que les voy a hablar de los cambios de la American Heart Association. Ok, para hablar de este estudio, que por las siglas es un poco vacilón, pero por las siglas Cardiovascular Risk Factor Multiple Evaluation in Latin America, el, el, ¿cómo se llama? Las siglas son Carmela. Habla de que en Latinoamérica la prevalencia de hipertensión en mujeres es de 12,4%. Es interesante que en ese estudio, lo que les decía al principio, es que en pacientes más de 75 años se vuelve más frecuente la hipertensión en mujeres que en hombres. Esto también es interesante, importante, que el 10% de las mujeres en edad reproductiva son hipertensas, ¿verdad? La frecuencia por grupos, principalmente hay 2 grupos importantes en las que hay mayor frecuencia de hipertensión en mujeres. Mujeres de raza negra y mujeres con sobrepeso. Pero esto también va muy parecido a la hipertensión normal, ¿verdad? O sea, esos son factores de riesgo para tenerlo. Comorbilidades asociadas, ¿se acuerdan? En la clase también el doctor Leal nos decía que, por ejemplo, la diabetes y la hipertensión son prácticamente un binomio. O sea, es decir, casi siempre van juntas. Y lo que hablaba es que principalmente la diabetes es la que precede a la hipertensión. Es la complicación más frecuente de la hipertensión crónica en el embarazo es la aparición de la preeclampsia sobreagregada, ¿verdad? De eso voy a hablar más adelante, pero solamente como para ir introduciendo un poco el tema. Y es una de las causas más importantes de morbimortalidad y resultados adversos. O sea, las condiciones cardiovasculares sigue siendo de lo más importante en cuanto a morbimortalidad materna y resultados adversos del embarazo. Esto es algo interesante. ¿Se acuerdan que en el 2017 el American College of Cardiology cambia los criterios diagnósticos para hipertensión? Antes, un paciente con una presión sistólica de 130, 139 milímetros de mercurio, 80, 89, no era hipertenso, era prehipertenso, ¿verdad? Como este que vemos aquí del 2003, en el del medio. Entonces, el American College, al cambiar esto, se habla que ya esos pacientes de más de 130 ya están en una hipertensión grado 1, ¿verdad? En un estadio 1 de hipertensión. Pero el American College of Obstetricians and Gynecologists todavía mantiene que la definición de hipertensión crónica en el embarazo es mayor a 140/90. Es decir, el American College no cambió los datos o el criterio diagnóstico para hipertensión crónica en el embarazo, no lo cambió a esta nueva definición. Y esta nueva definición nos haría que aumente el porcentaje de casos de hipertensión crónica en el embarazo, porque si hablamos que solo era un 10%, si se hace este cambio a que la hipertensión se considera desde 130, van a aumentar los casos o sea, va a aumentar los casos de hipertensión crónica. Dejémoslo así a grandes rasgos.
otras comorbilidades asociadas, este, obesidad, enfermedad renal, edad, etcétera, y las causas de hipertensión secundaria, ¿verdad? Que ya también voy a hablar de eso un poco más adelante. En cuanto a la fisiología, ¿se acuerdan que normalmente por ahí, bueno, en el inicio del embarazo, eh, fisiológicamente, hay una disminución de la resistencia vascular periférica? Esta disminución de la resistencia vascular periférica va mediada por relaxina, va mediada por liberación de óxido nítrico, va mediada por progesterona y estrógenos. Y esto, con el fin de que va a aumentar la volemia en el embarazo. Entonces la idea es como irse preparando, ¿verdad? Por decir así, para ese aumento de volemia. Entonces es interesante que si una paciente se presenta hipertensa a pesar de esta caída en las resistencias vasculares periféricas, que por fórmula se disminuye la presión arterial, aunque hay una compensación por el gasto cardíaco. Se acuerdan que aumentaba de un 30 a un 50% el gasto cardíaco, y aún así no logra compensar. Entonces, por lo general, las embarazadas son hipotensas. Y es interesante, ¿verdad?, que tienen su punto de nadir, ¿verdad? El punto de nadir, esto aquí lo busqué como por información, es un poco interesante, por lo menos en ginecología, yo nunca he escuchado ese tema como en otra materia, más que todo en gine, y habla que es el punto más bajo o el momento de mayor adversidad. Y eso también dice que si usted se imagina la Tierra y tira una línea vertical que lo atraviesa usted, por decir así, y usted está en el centro, a sus pies va a estar el nadir y en su cabeza va a estar el cenit. Y eso es lo que significa, ¿verdad? Nada más como el punto más bajo. Entonces, lo que se habla es que la resistencia vascular periférica y la presión tienen su nadir por ahí de las 24 o 28 semanas, y se empieza a elevar de nuevo cerca del término del embarazo. Entonces, por lo mismo es que también es un poco complicado hacer el diagnóstico de hipertensión crónica en el embarazo en una paciente alrededor de 16 semanas, porque va a tener una hipotensión fisiológica, por decirlo así. Entonces, si no se hace el diagnóstico de la hipertensión antes de la concepción o antes de estas 20, 16 semanas, ¿verdad? O sea, ya es más complicado hacerlo. O sea, igual sabemos que por definición la hipertensión crónica es la que se encuentra antes de la concepción o antes de las 20 semanas de gestación, es decir, antes de la mitad del embarazo. O es aquella que se continúa por 3 meses en el posparto, ¿verdad? 3 meses o 12 semanas. Inclusive aquí también es importante como definición que si una paciente, por ejemplo, hace una preeclampsia o hace una hipertensión gestacional, pero igual se le mantiene 3 meses en el posparto, igual también se considera que la paciente se hizo hipertensa crónica a raíz de eso. Si recordamos, ¿verdad? La hipertensión esencial o primaria equivale al 90% de los casos, y que la etiología no se conoce, y que hay varias teorías de sobreactivación simpática, hay varias teorías de sobreactivación del sistema renina-angiotensina de aldosterona, todo eso. Y hipertensión secundaria, perdón, pensamos más que todo en causas orgánicas, ¿verdad? Como tal. Háblese de feocromocitomas, hiperaldosteronismos, coartación de aorta, hipertiroidismos, diabetes, enfermedades glomerulares y vasculares propias del riñón, estenosis renales, todo este tipo de cosas que llevan a secundario. Entonces, igual, o sea, sea primario o secundario, igual se considera hipertensión crónica en el embarazo, sea cual sea la etiología. O sea, se habla que tiene que tener una sistólica mayor de 140 y una diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio, medida en 2 repeticiones separadas por 4 horas. Y si es menor a 160, decimos que es una hipertensión leve. Es importante también recordar que si tenemos una medición, o sea, solamente una, más de 140, no podemos decir que es el diagnóstico. O sea, tenemos que tener las 2 separadas por 4 horas. Y la presión se mide igual que, decía el doctor, igual que en los hombres, ¿verdad? O sea, lo mismo, que la paciente no haya comido, que no haya hecho ejercicio, que esté un rato de reposo. Algo que sí es importante a la hora de medir la presión es que la paciente no debería estar acostada. Opa. También que no haya fumado y que no haya tomado café en los últimos 30 minutos, creo que es. Sí, lo mismo, o sea,
vasoconstricción, taquicardia, lo que sea, y va a alterar las mediciones. Entonces, mejor como estar seguro de eso. Algo que es importante es que la paciente no debería estar acostada, ¿verdad? O en posición supina, tal vez para decirlo más bonito. Es que si la paciente está acostada, la compresión uterina sobre la vena cava inferior va a producir una disminución en la precarga. Por ende, o sea, por todo el ciclo, al final va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, podríamos infraestimar los valores por esa compresión sobre la vena cava. Si revisamos una paciente y tiene una sistólica más de 160 milímetros de mercurio y una diastólica más de 110 milímetros de mercurio, igualmente medidas en 2 ocasiones separadas por 4 horas, estamos hablando de que es una hipertensión severa. Y entonces aquí es donde hay que hacer este análisis, ¿verdad? Lo ideal sería que la paciente ya tuviera el diagnóstico antes de la concepción, lo que les decía al principio, porque ya por ahí de las 16 semanas es un poco complicado hacerlo porque ya dijimos que la paciente estaba en el nadir de la disminución de las resistencias vasculares periféricas y por ende la disminución de la presión arterial. Entonces, lo ideal sería hacer el diagnóstico antes de la concepción o que ya la paciente se hubiera dado cuenta de que era hipertensa. Pero como igual les decía antes, es un poco complicado porque las pacientes son jóvenes y no es común, no es acostumbrado que se estén tomando la presión, que estén en control, o sea, pues es completamente entendible, ¿verdad? Tampoco es algo como de decir, es que se tiene que hacer, bueno, es tanto ahí. Y solo una pregunta ahí, y digamos, calculando cuánto es que va a caer, no existen, o sea, me imagino que no, que podríamos buscarlo si existen tablas de cuánto es que, digamos, a la semana tanto, y como está bajando, bueno, si está encima de esto, entonces podríamos hablar de hipertensión. Entonces, no sé si habrán tablas o no, es que se me ocurrió ahorita, ¿verdad? Sí, podría buscar una tabla y se las mando porque en realidad no vi como Sí. nada de eso. Lo que hice fue volver a leerme el artículo que nos habían mandado. Sí, quién A ver sabe si si, habrán, inclusive, ¿verdad? Estaría interesante si hay sí. tablas, o sea, pensando, bueno, va a bajar tanto, si está arriba de eso, es siempre tengo ahí que se me ocurrió, perdón ahí por la interrupción. No. Más bien, de aquí lo que más hablas, más que todo, por ejemplo, en este cuadro, o sea, lo que habla en este eje es el porcentaje de cambio. No habla como de valores absolutos en sí, pero, por ejemplo, habla de que, por ejemplo, que gradualmente disminuye un 10% hasta las 34 semanas, ya que después de ahí se empieza a elevar de nuevo hasta el término, pero sí, como un término absoluto, en realidad no estoy seguro, ¿verdad? Si hay o cuál sería en todo caso. Ok, lo mismo que les decía anteriormente, es ver la etiología y la severidad de la misma, lo que les decía anteriormente, ver si es leve o severa, dependiendo de los valores, y presenciar si hay daños a órganos blancos. Se recuerdan los órganos blancos que eran. Sí, por ejemplo, que no haya retinopatía, ¿verdad? Que no haya Riñón daño y renal. corazón. Ajá. Inclusive me pareció interesante que haciéndolo, decía que consideraba corazón y aorta, no solamente corazón. Eso me pareció interesante. Ahí por si. Oye. Y este último punto, aquí en el primer cuadro, es importante. O sea, no sé si ven el mouse mío o no. Sí. 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 Estar seguros de la historia obstétrica previa. Es decir, si en el embarazo previo tuvo una preeclampsia sobreagregada, si después de ese embarazo quedó con hipertensión crónica, por lo mismo que les decía al principio, hizo una preeclampsia, una hipertensión gestacional, quedó hipertensa, lo que sea, restricción de crecimiento en embarazos posteriores, etc. Irlo pensando y decir, bueno, tal vez esta paciente tenía hipertensión y nadie sabía, o no se ha diagnosticado. Entonces, nos vamos aquí por este lado de la izquierda. Bueno, sí, izquierda mía, tal vez. Y, ¿cómo vemos que es de bajo riesgo? Bueno, hipertensión esencial o primaria no complicada. Es decir, no daño órgano blanco, probablemente la paciente no tomaba tratamiento. No
pérdidas perinatales previas y presión sistólica menos de 160 y menos de 110, pero mayor de 140 y mayor de 90, ¿verdad? Lo que les decía aquí anteriormente. Es de bajo riesgo. Ahora, ¿cómo consideramos una paciente de alto riesgo? Bueno, puede ser pacientes de hipertensión secundaria, con todas las causas que les decía anteriormente, febocromocitoma, hiperaldosteronismo, hipertiroidismo, todo eso, diabetes mellitus, daños a órgano blanco demostrados por disfunción ventricular izquierda, retinopatías, dislipidemias, y bueno, algo que también es un factor importante es la edad materna. Una edad materna más de 40 años ya también la hace ser de alto riesgo. Enfermedades microvasculares, probablemente por diabetes, y antecedentes de enfermedad cerebrovascular. Bueno, algunos otros, enfermedades colágeno vasculares, como lupus eritematoso sistémico, escleroderma, etc. Es importante aquí también que las de bajo riesgo pueden progresar a ser de alto riesgo si aumenta la presión o si se les sobreagrega preeclampsia. Entonces, se cambia todo el manejo de las de bajo riesgo y se toma ahora sí como alto riesgo. Voy a pasarlos aquí. Ok. ¿Cuál es la morbimortalidad o qué es el problema con hipertensión? Podemos dividirlo así, como morbimortalidad materna y morbimortalidad fetal. Materna, bueno, les he dicho que la complicación más frecuente es la preeclampsia sobreagregada. Y en cuanto, digamos, por ejemplo, una hipertensión crónica leve tiene un riesgo un 25% de ser una preeclampsia sobreagregada. Una hipertensión severa se le duplica, un 50%. Y si tiene una severa con daño a órgano blanco, hasta en un 75%. O sea, es altísimo el riesgo de hacer una preeclampsia sobreagregada. Y esto es lo que más tenemos como que tal vez tener en cuenta, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Bueno, o sea, ¿qué pensamos que es una preeclampsia sobreagregada? Normalmente no debería en una hipertensión crónica tener los valores de proteinuria de una preeclampsia, en buena teoría. Entonces ya esto lo descarta, ¿verdad? Pero entonces si empieza con una proteinuria de nuevo, se empieza a aumentar la presión arterial, se empieza a cambiar valores, por ejemplo, empieza a aumentar el nivel de creatinina, empieza a aumentar niveles de nitrógeno ureico, nos hace pensar que la paciente está haciendo una preeclampsia sobreagregada. Además de que, por lo general, las preeclampsias van a presentar síntomas, pero una hipertensa crónica muy difícilmente presente síntomas o no va a presentar. Y eso también es lo que nos hace distinguirlo. Por eso es que en estas pacientes, principalmente en las de alto riesgo, es importante tenerles un monitoreo constante. Algunos hablaban que hasta cada trimestre estar haciendo exámenes repetidos, hemogramas completos, enzimas hepáticas, ¿se acuerdan? Pensando en síndrome de Held o lo que sea. Plaquetas, todo esto pensando o para comparar al futuro en caso de que haya una preeclampsia. Otras complicaciones maternas, pues las normales, ¿verdad? Lesiones renales agudas o crónicas, principalmente crónicas, insuficiencias cardíacas, esto miocardía periparto, que es una insuficiencia cardíaca, inducida por el embarazo, principalmente con una disfunción sistólica, por el mismo aumento de las presiones hidrostáticas, riesgo de edema agudo pulmonar. Esta es una complicación que en realidad sí hay que pensarla mucho, el desprendimiento de placenta normoinserta o la placenta abrupta, ¿verdad? Que es aquel desprendimiento con la triada del útero leñoso, todo esto. Y bueno, otra complicación es muerte, ¿verdad? Más abajo. Y en morbimortalidad fetal, partos pretérminos, bajo peso al nacer y restricción de crecimiento intrauterino, es como lo que más se ve. Y es que es por lo mismo, ¿se acuerdan que la unidad, que el espacio intervellositario tenía que tener una presión baja y un bajo flujo, etcétera, para poder funcionar? Entonces, por lo mismo, se aumentan las presiones, se disrumpe este equilibrio y entonces lleva hipoxia y restricción de crecimiento intrauterino, ¿verdad? Que es como de las cosas más importantes que hay que pensar en la parte fetal. Muerte fetal, obviamente, también es importante, pero no son tan frecuentes. Esos son como los que más se presentan, ya esos son como casos muy extremos o muy severos. Y las malformaciones asociadas al tratamiento previo. Por ejemplo, la paciente ya era hipertensa,
estaba tomando un tratamiento, quedó embarazada y no se dio cuenta. Digamos que estaba con IECA, estaba con enalapril, captopril, lo que sea. Y los IECAs y los ARA2 son los que más tienen malformaciones congénitas, o sea, son los que verdaderamente no se pueden usar del todo. ¿Por qué? Producen oligohidramnios, insuficiencia renal fetal neonatal, producen también hipocalvaria, que este mismo oligohidramnios puede llevar a hipoplasia pulmonar, etcétera. Entonces, esos son los que de fijo no se pueden dar o hay que quitarlos, ¿verdad? Y eso igualmente lo vamos a ir viendo más adelante. Hay ciertas malformaciones asociadas a betabloqueadores, principalmente a atenolol. Hay algunos, ya vamos a ver adelante, que sí se usan. Principalmente esto habla de atenolol, pero en realidad hay algunos estudios, como dice aquí abajo, que se evaluaron 18,000 embarazos y dice que en el primer trimestre no hay un mayor riesgo de malformaciones, ¿verdad? Porque luego vamos a ver abajo que el estándar de tratamiento, por lo menos en Estados Unidos, es el labetalol. Y algunos bloqueadores de los canales de calcio se asocian hasta en un 16% de las malformaciones congénitas, que no es tan alto, pero hay. Normalmente los laboratorios, ¿verdad? Al inicio, o lo que se intenta evaluar, es lo mismo que una hipertensión normal. O sea, una hipertensión en una paciente no embarazada, o en un hombre, ¿verdad? Examen general de orina, inclusive me parece interesante que en el libro pedía hacer cultivos, eso me pareció un poco interesante, en el mismo análisis urinario. Lo mismo que les decía ahora, o sea, tener una proteinuria de 24 horas y la química pensando, o sea, primero en ver cómo está ese riñón, ya de por sí, a ver si la paciente ya tiene daño. Y si no, para tener una base para comparar en caso de que haya una preeclampsia sobreagregada, ¿verdad? Lo mismo el hemograma completo, son como los exámenes de siempre. El electro, lo mismo, buscar datos de disfunción sistólica principalmente, de ventrículo izquierdo, por ejemplo, bloqueos, hipertrofias, etcétera, y confirmarlo con un ecocardiograma. En todo caso, que ya fuera muy severo el caso, dice, tiene que dar consejería, que tal vez no es lo más recomendable en un embarazo. Como les decía al inicio, también la diabetes y la hipertensión, como decía el doctor, es prácticamente un binomio, es decir, siempre van juntas, se considera una con la otra, y lo mismo que en el caso de la clase pasada, veíamos que diabetes, que un factor para tamizaje de diabetes es la hipertensión, y viceversa. Si tiene hipertensión, hay que tamizar por diabetes. Y una fundoscopía, ¿verdad? Que es el fondo de ojo, viendo retinopatías. Ok. ¿Qué hacemos? Ok, ya tenemos diagnosticado, tenemos que la paciente, tenemos todos los valores, etcétera. Ya definimos si es de bajo riesgo, si es de alto riesgo, le hicimos exámenes. ¿Qué hay que hacer? Ahora sí, ¿cómo lo manejamos? Bueno, pacientes de bajo riesgo, entonces, pacientes de bajo riesgo, realizar el primer ultrasonido como en consulta prenatal, 16 a 20 semanas, repetir a las 30-32 mensualmente hasta el término, y un NST y un perfil biofísico a las 32 y después semanalmente. Ahora, con las de bajo riesgo no se acostumbra a tratarlas. O sea, en realidad una paciente hipertensa crónica de bajo riesgo no se debería tratar porque se va a esperar. Una, ¿Sí? nada más para repasar el perfil biofísico era el NST más el ultrasonido y ¿qué más? Voy a hacer el modificado, que era el NST más el índice de líquido amniótico. Ajá. Ese era como el que se hacía rápido. Y si no, está el perfil biofísico normal, que era tono fetal, movimientos fetales, movimientos respiratorios y tono fetal. Más lo que acaba de decir. Sí, más el. Ajá. Exacto, son los cinco parámetros. Y hay solo una duda que no sé si tenemos respuesta también, que es si tenemos una hipertensa crónica que ya venía tratada antes del embarazo, ¿será que se sigue ese mismo tratamiento o es que se suspende? Lo mismo, si ya venía, depende del tratamiento con el que venga. Decía que, por ejemplo, si viene con hidroclorotiazida, o por lo menos el doctor también lo menciona, que se puede continuar con eso. Okay. Lo ideal sería que... No, seguí. Yo quiero meterle caballo con lo de la hidroclorotiazida.
Dale. que no me acuerdo, creo que es en el NOAC, habla sobre el tratamiento con la hidroclorotiazida, que lo que habla es que usted puede dar el tratamiento con la hidroclorotiazida todo el embarazo, pero en el momento que haga una preeclampsia, usted tiene que suspenderlo porque la constricción de la arteria uterina más la diuresis por el diurético puede que le colapse la arteria, entonces Sí. haga restricción de crecimiento y todas las complicaciones que puedan. Entonces en ese momento se quita. Lo Ok. que, La verdad, Yo sí. lo Perdón. que había leído en Amir era de que en el momento que usted sabía que estaba embarazada, se suspendían todos los medicamentos y se dejaba solo con levodopa. El Ajá. levodopa. Con levodopa, No, Metildopa. metildopa. Ajá. alfa metildopa, ok, ok. Sí, en algunos casos eso mismo, o sea, lo mismo que decía David, y también, o sea, que hidroclorotiazida en realidad se maneja bastante bien, ¿verdad? O sea, no hay mayor complicación, excepto en ese caso. Ok, entonces, lo mismo, ¿verdad? Al tratamiento antihipertensivo sí llega una hipertensión severa. Entonces, lo mismo que les decía inicialmente, ¿cuáles tratamientos? El estándar, ¿verdad? O se perdón, ¿qué? Listo. Ok, listo. En nuestro medio principalmente se usa metildopa, igual que lo vamos a ver más adelante, pero lo que recomienda el libro y lo que se usa en Estados Unidos y lo que tiene más experiencia y lo que más se usa es la betalol, ¿verdad? Un beta bloqueador. Ok, aquí lo mismo, si se desarrolla preeclampsia, si usa antihipertensivos o si hay restricción de crecimiento uterino o crecimiento anormal fetal, se empieza de una vez con un NST o con un perfil biofísico y se hacen revisiones seriadas hasta, hasta el parto. Igualmente vamos a ver hasta qué punto se tiene que inducir, hasta qué punto se tiene que dejar más adelante. Entonces ahora ya también habíamos definido quiénes eran de alto riesgo anteriormente. ¿Qué hacemos ahora? En la visita inicial, si es de alto riesgo y tiene la presión no controlada, de una vez se hospitaliza. Se da un tratamiento hipertensivo para mantenerlo menos de 140 y menos de 90, ¿verdad? Principalmente en mujeres que tienen daño a órgano blanco, pero o sea, en realidad calza para todas. Interesante que el doctor decía, eso no lo vi en el libro, pero el doctor nos decía que pacientes diabéticas había que mantenerlas en menos de 135 y menos de 80. Me pareció un poco interesante. También es importante saber que las pacientes, a veces no tanto por esperar a que por el embarazo se les baje la presión, sino que es porque estas pacientes, por esta misma presión, va a ser su presión de perfusión cerebral. Y ya tienen una presión arterial media junto a esa presión de perfusión cerebral a la que están acostumbradas, por decir así, por decirlo de alguna manera. Entonces, si reducimos muy intensamente o si tratamos muy intensamente, más bien podemos disminuir esa presión de perfusión y llevar a todos los datos de isquemia, hipoxia, etcétera. Entonces lo ideal es bajarlo más progresivamente o tener cuidado en cuánto se baja, ¿verdad? O sea, no vamos a mandarlo a 120, 110, ¿verdad? Etcétera. Eso se empieza con ultrasonido a las 16, 20 semanas, se repite a las 28 y luego 3 semanas antes de, cada 3 semanas, perdón, hasta el parto, ¿verdad? En este se empieza el NST y el perfil biofísico un poquito antes, en el otro hablamos de 38, este se puede iniciar hasta las 28 semanas, ¿verdad? Se inicia un poquito más antes. O sea, Y se parece mucho a lo que veíamos en diabetes, ¿verdad? O sea, más, igual, si era una persona, si era una paciente complicada, entonces empieza uno desde las 28. O sea, es que van como de la mano una con la otra, como dice Andrés. igualmente, hospitalización, sí. O sea,
Si tiene una hipertensión severa, pero está controlada, ¿verdad? No se hospitalizaba. Hemos hablado que se hospitalizaba si en la primera visita estaba no controlada. Entonces, ahora, ¿qué otras cosas de hospitalización o qué datos de hospitalización? Exacerbación, ¿verdad? La hipertensión severa, riesgo o si ya se le sobreagregó una preeclampsia o evidencia de crecimiento fetal anormal. Y en estos se considera, ¿verdad?, inducirlo a las 36-37. Igualmente, más adelante volvemos a repasar esto de cuándo se tiene que inducir. Esto sí es importante. En las pacientes de bajo riesgo y en realidad en las de alto riesgo, esto es principalmente para los pacientes de bajo riesgo, porque no les vamos a dar medicamentos. ¿Qué se les dice? Reducción de peso. Dice que de 5 a 20 milímetros de mercurio pueden llevar, 10 kilos de pérdida de peso pueden llevar a una reducción de 5 a 20 milímetros de mercurio, con 10 kilos de reducción en el peso. Las dietas DASH, ¿verdad? Estas dietas DASH, que son Dietary Approaches to Stop Hypertension. Son dietas ricas en frutas, vegetales, proteínas magras, ¿verdad? Principalmente hablando de pescado, pollo, todo este tipo de cosas, lácteos bajos en grasa, productos bajos en grasa, sí. Entonces aquí vamos viendo como los hábitos o lo que hay que recomendar a la paciente junto con los valores en que va a reducir. O sea, que esta dieta DASH puede reducir hasta en 14 milímetros de mercurio la presión. O sea, en realidad bastante. La restricción, ¿verdad? No más de 2,4 gramos de sodio por día. Actividad física, igualmente, 30 minutos por día de bajo impacto, que no involucre mucho esfuerzo, porque hoy sabemos que la paciente también está embarazada. Y moderación al consumo de alcohol. No debería la mujer si está embarazada. Entonces, esto más que todo para el control de hipertensión normal. O fuera del embarazo, ¿verdad? No normal. Es lo mismo que les decía. Se puede ir, hay un rango, ¿verdad? En la que empieza la evaluación, perdón, ahí el título está mal, interrupción de parto es más abajo, con razón. No, ok, listo. La evaluación fetal ante parto, como les decía, puede ir un rango desde las 28 a las 32 semanas, ¿verdad? Principalmente 28 las mujeres de alto riesgo y 32 semanas las de bajo riesgo, ¿verdad? Por eso les digo que depende del caso. Los NST, para hacer un repaso rápido, un NST reactivo dice 2 aceleraciones de por lo menos 15 segundos en un periodo de 20 minutos. Tenemos acostumbrado siempre a ver que son aceleraciones de más de 15 latidos por minuto, pero esto es solo si están más de 32 semanas de embarazo, y esto por todo el desarrollo del sistema nervioso autónomo, que tiene que ver con estas fechas. Y mayor a 10 sí está en menos de 32 semanas. Se dice que es un NST reactivo, ¿verdad? Una respuesta normal. Un NST no reactivo, ¿verdad? Son aceleraciones insuficientes después de un periodo de 40 minutos. Eso es lo que nos repetían mucho los doctores en clase, que si después de 20 minutos no tenemos un NST reactivo, alguna reacción, se dan otros 20 minutos, ¿verdad? No es que en estos 20 minutos, si no hay reacción, ya se dice que es no reactivo, ¿verdad? Como tal. O sea, hay que darle un chancecito más a ver qué es que pasó. Porque algunos, o sea, leía yo en uno de los libros, perdón, Andrés, que inclusive algunos libros sugieren hasta 2 horas, porque sí, el bebé puede estar durmiendo. Ajá, exacto. El bebé es como la primera Eso causa. Es interesante, sí, tiene su rango de cuando duerme, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, lo que se espera es que en esos 40 minutos se debería despertar. Ajá. Es lo que se dice. Bueno, ya siendo reactivo o lo que sea, o bueno, en realidad, en las evaluaciones fetales, ¿verdad? El perfil biofísico, con lo que decíamos anteriormente, tono, movimientos respiratorios, movimientos fetales, NST, índice de líquido amniótico, que normalmente debería estar más de 5 centímetros, ¿verdad? Que era cuando se miden los 4 cuadrantes, ¿verdad? Los espacios libres, por decir así, donde se mide el líquido amniótico. Y eso es importante, el ultrasonido Doppler, ¿verdad? El de la arteria uterina. Porque en las restricciones de crecimiento intrauterino se ve que puede ser tal la hipoxia y tal la resistencia que puede haber una reversión del flujo, principalmente en el flujo diastólico,
puede haber una reversión del flujo que se demuestra en el Doppler. Entonces, ya para ver esto, es porque hay una restricción de crecimiento intrauterino severa, ¿verdad? O hay una restricción de crecimiento severa, ya en el punto en que se aumenta la resistencia o inclusive ya se devuelve el flujo, o sea, es algo que hay que evaluar. Aquí decía en el índice de líquido amniótico que menos de 5 centímetros hay que evaluarlo por oligohidramnios, ver que no vaya a ser una hipoplasia pulmonar, etcétera. Tratamiento, ¿verdad? Aquí, Creo que creo que también decía que o sea, eso es lo último, devuelva pues, de que una señal de reflujo en la arteria uterina ya significaba sufrimiento fetal, entonces de que ya era para terminar embarazo. exacto. En cuanto al tratamiento, podemos ver dos partes, ¿verdad? Podemos verlo como el tratamiento agudo o el tratamiento a largo plazo de esta hipertensión. Entonces, apariciones súbitas o digamos que si ocupamos bajar la presión rápidamente, presiones severas, pacientes de bajo riesgo que más bien pasan a ser de alto riesgo por aumentos, más de 160, más de 110, principalmente tres: hidralacina. La hidralacina, el mecanismo está relacionado a la liberación de óxido nítrico, es un vasodilatador periférico. La betalol como beta bloqueador, ¿verdad? Que ya hemos visto anteriormente que ya había estudios que dicen que en el primer trimestre el uso de la betalol está indicado y en el mismo Estados Unidos dicen que el estándar de tratamiento es el labetalol. Nifedipina también, bloqueadores de canales de calcio dihidropiridínicos, ¿verdad? Tipo amlodipina. Estos dos, la betalol y nifedipina, también se pueden utilizar en pacientes de bajo riesgo, ¿verdad? Junto con metildopa, pero en nuestro medio. En realidad, metildopa es el que se tiene mejor experiencia y es el que se tiene menos complicaciones y es el que se tiene más información, ¿verdad? Las complicaciones con metildopa son principalmente depresión postparto, elevación de enzimas hepáticas y sedación materna. Igualmente, aquí vemos que la betalol y nifedipina, como pueden ser usadas intravenoso, bueno, la betalol en este caso, como puede ser usado intravenoso para tratamientos agudos, también puede ser usado para tratamientos crónicos, ¿verdad? En dosis de 100 miligramos 2 veces al día. Nifedipina, también, diferencia amlodipina es que tiene un efecto prolongado, ¿verdad? Una liberación prolongada. Sin embargo, bueno, sabemos que en Costa Rica, no sé en realidad si en lo privado hay, no estoy seguro. Por lo menos si en lo público no, pero no sé si En privado sí hay. sí hay. Ok, perfecto. Porque de hecho, digamos, uno de los tratamientos que más se usa para el vasospasmo cerebral. Ok. La betalol. Nifedipina. Nifedipina. Sí, nifedipina, sí. No sé. Ok, vean aquí algo que, bueno, los diuréticos tiacídicos, ¿verdad? De túbulo contorneado distal, inhibiendo reabsorción de cloruro de sodio, como la hidroclorotiazida, ¿verdad? Algo que me pareció importante es que se mencionaba en clase, en el libro no lo encontré, pero lo mencionó el doctor en clase, es el uso de aspirina como profilaxis ante cualquier evento complicado desde las 12 semanas, después de las 12. Si se da antes de las 12, existe el riesgo de gastrosquisis, ¿verdad? Que es cuando hay un defecto en la pared abdominal, hay una protrusión de las vísceras abdominales y a diferencia del onfalocele, por lo general sale por el lado derecho del se me olvidó. Del ombligo. Sí, o sea, al lado del ombligo. Y es importante que ese, si no me equivoco, ahí me corrigen, ese es el que no se relaciona con riesgo de malformaciones cromosómicas. Mientras que el onfalocele es el que se relaciona más con malformaciones cromosómicas, si no me equivoco. O sea, ese es el casi seguro gastrosquisis, ¿verdad? Gastrosquisis no tiene relación cromosómica. Okay. Agregándole a solo la aspirina, donde lo menciona es en una investigación, mae. Okay. El mae había dicho que es una investigación que hicieron en Inglaterra, si no me equivoco,
donde buscaban unos marcadores ahí biológicos y empezaron, entonces tenían que hacer el marcador 12 semanas y luego hacer el marcador biológico a las 20 semanas para ver si la paciente iba a desarrollar preeclampsia. Pero son varas carísimas. Entonces lo que se dieron cuenta era que en vez de empezar a mandar marcadores biológicos carísimos, era más fácil mandarle aspirinas a las que tuvieran alterado a las 12 semanas. Entonces, pero eso es en otro estudio para preeclampsia. En este estudio lo extrapolaron a hipertensión porque esa es la complicación más común, hacer una preeclampsia sobre. Yo ahorita no me acuerdo qué significaban las siglas, pero el SFLT1. ¿El estudio? El marcador. Sí. Yo tampoco me acuerdo, pero era un marcador raro, pero por eso es que se le manda aspirina. El Calderón ya lo tenían y todo eso. Ok, gracias, Robin. Aquí un poco de los efectos secundarios, ¿verdad? En el embarazo, de usar IECAS, de usar betabloqueadores, de usar diuréticos tiazídicos. De los betabloqueadores es importante la bradicardia neonatal y la hipoglicemia neonatal, restricción de crecimiento intrauterino. Con hidroclorotiazida, uno de los que se ha visto es la trombocitopenia neonatal. ¿Y cuándo se da la interrupción del parto? Okay. La interrupción del parto, si tiene una hipertensión arterial controlada sin tratamiento, no se debe interrumpir el embarazo antes de las 38.1, pero no más de las 39.6. O sea, normal, hasta los 40, por decirlo así. Hipertensión arterial leve más tratamiento, o severa más tratamiento, no, perdón, ese es el caso leve. Hipertensión arterial leve más tratamiento, no más de 38.6, no más de 39. Hipertensión arterial severa, no más de 37 semanas, entre 36 y 37. Si hay una preeclampsia sobreagregada, no más de 34 semanas. Pero, como siempre, todo esto es variable. Si le dio la preeclampsia sobreagregada, ahorita está controlada, solamente mantiene hipertensiones, solamente mantiene hipertensión, todo normal, se llega hasta las 37 semanas. Listo, con eso terminamos. La idea era hacer un resumen no tan, más que todo lo que de veras nos tenemos que llevar, o sea, las cosas verdaderamente importantes. Ahí en el resumen les puse como los puntos clave que hay que saber de esto, qué fue lo importante. Todo eso, la idea tal vez no era como profundizar tanto, pero por lo menos saber bien el manejo, los esquemas, saber qué tratamiento y interrupción, saber si es de alto o bajo riesgo. Pero bueno, espero que... Yo quería agregar algo nada más.